Bueno, en esta presentación vamos a hablar de trauma raquimedular, algunos conceptos generales. Eh, Principalmente decir que es una patología que tiene que ver con accidente, con accidentabilidad. Se da mucho en pacientes jóvenes, hombres jóvenes. Hay una gran incidencia en accidente automovilístico, por ejemplo. Y siempre pensar que está asociado a TEC, ¿ya? Cuando yo veo a un paciente con un TEC grave, que está catalogado, ¿cierto?, por Glasgow, que en menos de 14, tanto TEC grave propiamente tal como TEC moderado, uno debería asumir de que hay alguna posibilidad de trauma raquimedular y por lo tanto manejarlo en ese sentido para prevenir, por ejemplo, una mala manipulación y un daño iatrogénico, ¿ya? Entonces, se asocia a TEC grave, se asocia a politraumatismo y lo que más se ve, accidentes de tránsito, caídas y ya en tercer y cuarto lugar agresiones o actividades deportivas. Ya lo más común son estos dos primeros, ¿no? Accidentes de tránsito y caídas. ¿Mm? Entonces acá aparece un poco más detallado cada cual. La de tráfico es muy importante, ¿cierto? El tema del uso del cinturón de seguridad, muy importante. Y lo otro, los soportes que tienen los asientos para evitar este efecto de latigazo, ¿ya? Las caídas es muy importante tener en consideración que no solamente es que el paciente caiga a una gran altura, ¿ah? Sino que puede ser que tenga una caída y todo el peso se someta, ¿cierto?, a la columna y eso puede generar daño, especialmente si es un paciente que ya tiene algún daño previo, osteoporosis, por ejemplo, paciente mayor. ¿Bien? Y efectivamente también hay situaciones de recreativas y laborales también que tienen que ver con esto, y agresiones, tanto arma blanca como por arma de fuego. Lo otro que es común de ver, lamentablemente, es el suicidio, ¿cierto? Y donde se produce la autólisis por ahorcamiento y ahí hay un trauma raquimedular alto. ¿Ah? Bueno, es muy importante tener claro de que si yo no sospecho esto y manipulo de mala forma en forma inicial o obvio que hay una posible trauma raquimedular, fíjense que hasta el 25% de las lesiones se producen en el lugar del accidente y podríamos decir son totalmente prevenibles. Por eso que cuando yo tengo la sospecha, lo principal es inmovilizar, ¿ya? Inmovilizar e insistir en qué situaciones, en un TEC grave, trauma de alta energía, trauma con compromiso de conciencia, ¿cierto? Y si el paciente está comprometido de conciencia, asumir que tiene un daño. Si tiene cierto grado de respuesta, es muy importante si él refiere dolor cervical, ¿ya? Es muy importante, si es que refiere a dolor cervical, asumir que puede haber algún daño y, por supuesto, si hay alguna focalidad de vía larga, ya que como vamos a ver después, nos pueden hablar de algún síndrome medular. El mecanismo es bastante variado, puede ser por compresión, hiperextensión, tracción, hiperflexión, pero aquí hay un punto bien importante, de que en el daño secundario que se produce, ¿cierto? Una vez ya instalado el daño primario, hay que hacer una gran diferenciación entre el shock medular y el neurogénico. ¿Ya? El shock medular se refiere a una respuesta inicial con pérdida de la función motora y sensitiva distal a la lesión, que también puede comprometer los reflejos, ¿cierto? Rectal, por ejemplo, y esto tiene distinto grado de recuperabilidad. Ya hay pacientes que persisten como secuela con este daño, hay otros pacientes que recuperan, y en general con el tiempo esta hipotonía se va tornando en hiperreflexia de los pacientes que quedan espásticos, ¿ya? Pero también hay situaciones que siguen los pacientes con hipotonía. Pero a eso se refiere el shock medular, ¿ya? O sea, esta respuesta en agudo, donde se pierde la función de la médula producto de la noxa. ¿Ah? Distinto al shock neurogénico, que aquí, producto de una lesión a nivel medular, se produce una disfunción del sistema autónomo. Hay una gran vasodilatación arterial y el paciente puede evolucionar con hipotensión importante e hipotermia, pero la hipotensión es muy importante de recalcar, puesto que como está en contexto de politrauma muchas veces, se busca que tenga algún sangrado activo.
Entonces acá como uno sospecha que puede ser un shock neurogénico porque a diferencia de un sangrado activo, el paciente en vez de tener taquicardia tiene bradicardia. ¿Ya? Entonces ojo con eso de que el paciente puede estar en este contexto de hipotensión por un shock neurogénico. Aquí aparece un dibujo, ¿cierto? Donde se ven los distintos mecanismos, son muy variados, puesto que la columna tiene mucha movilidad, tanto sobre su eje, ¿cierto? Como en relación con fracturas, por ejemplo, en este caso por compresión, ¿ya? Entonces, hay flexión, hay lesiones por extensión, por distracción, que se separan, ¿cierto? Las articulaciones o se comprimen. Entonces, la verdad que es muy variado cómo se puede generar el daño. A esto hay que agregarle que pueden haber lesiones vasculares, por ejemplo, por arma de fuego o arma blanca, que también afectan la médula. Para poder evaluar las lesiones medulares traumáticas, generalmente, siempre hay que tener tres puntos importantes. Hay que tener una tabla como esta, donde aparezca, fíjense que aquí aparecen los distintos segmentos medulares, y uno debería ver la sensibilidad, y por eso aquí están los dermatomas, y aquí si se fijan dice tacto leve, pinchazo con alfiler, derecha e izquierda, los distintos dermatomas. Lo otro que uno debería ver es la parte motora. En este lado, ¿cierto? De la izquierda, de nuevo, aparecen los segmentos medulares y los distintos movimientos, por ejemplo, flexión de codo, tiene que ver con C5, extensión de muñeca C6, etcétera. Y, por supuesto, nivel sensitivo, función motora y compromiso no esfenteriano. Hay una medición, hay varios tipos de tablas, ¿cierto? Pero esta tabla es como bastante fácil relativamente fácil de evaluar, donde la sensibilidad se distribuye en ausente, dañada, o sea que hay una percepción pero es menor a lo normal, y normal. Si el paciente está comprometido de conciencia, pudiera ser no testeable. ¿Ya? Y aquí está también la medición de la fuerza motora por la escala de Asia también, y que tiene que ver con lo que ya hemos visto, M0, M1, M2, M3, M4. Ya M0 estamos hablando de plegia, en cambio M5 es que el paciente ya está normal. ¿Ya? Esto ya lo hemos revisado antes. Y esto es distinto y tiene que ver con el daño de compromiso medular, que hay distintos grados y que tienen que ver con compromiso motor, sensitivo y esfenteriano. Entonces, por ejemplo, si el daño es completo, se dice que grado A, no hay preservación de la función sensitiva ni motora, y eso, ¿cierto?, hasta los segmentos S4, S5. En cambio, incompleto, hay distintas graduaciones dependiendo de que se preserve la función sensitiva o la función motora. Por ejemplo, en la B hay preservación de la función sensitiva, pero ausencia de función motora. ¿Ya? En cambio, en la C hay preservación de la función motora, pero con un nivel cierto de fuerza, como dice acá, con un grado menor a 3. En cambio, en el grado D es esta preservación de fuerza un poco mayor, de M3 hacia arriba. ¿Ya? No es la idea, por supuesto, saber el detalle de este tipo de escalas, pero sí saber que cuando yo quiero etapificar qué tan grave está un paciente, tengo que fijarme en el nivel sensitivo, en el nivel motor y qué tipo de paresia tiene, si está pléjico o tiene M2, M3, M4, y el compromiso esfenteriano. ¿Ya? Entonces, para poder hacer un diagnóstico de dónde está la lesión, muy importante, insisto, el nivel sensitivo, el nivel motor y el compromiso esfenteriano. ¿Ya? Y, por supuesto, lo que ya les comentaba, el tema autonómico, siempre fijarse que si el paciente evoluciona con hipotensión, pudiéramos estar en un contexto de shock neurogénico. Entonces acá vemos el deltoide, generalmente evalúa C5, braquial C6, tríceps C7, interóseo C8-D1, el psoas L2, L3, L4, glúteo mayor C1, aductores de cadera L2, L3, L4, abductores de cadera L4, L5, C1, flexión dorsal del pie L4, L5 y flexión plantar S1. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente que está con un nivel sensitivo a nivel de C7, yo debería esperar que el tríceps esté alterado, ¿cierto? Su función motora y hacia distal, ¿ya? Etcétera. Y acá aparece también una ayuda de memoria, que esto ya lo habíamos revisado, que tiene que ver con que algunos niveles musculares incluso se pueden ver no solo con la fuerza, sino que también con el arco reflejo, ¿ya?
que esto ya involucra aferencia y eferencia. Y acá está de nuevo, ¿cierto? Algo que ya hemos revisado, los distintos reflejos, ¿cierto? El patelar, el tricipital, el aquiliano. ¿Mm? Y acá están los dermatomas, y esto es muy importante, o sea, si yo tengo una lesión, un trauma raquinodular, lo primero que tengo que ir a buscar es si hay nivel sensitivo, si hay compromiso centeriano y el nivel motor. ¿Bien? Bueno, la lesión completa es si la función motora y sensitiva bajo la lesión se pierde absolutamente y generalmente esto es bilateral, porque es una lesión completa. En cambio, cuando hay una lesión incompleta, se refiere a lesiones unilaterales con cierto grado de conservación motor o sensitivo y con cierto grado de conservación autonómica y esfinteriana. Acá, por ejemplo, tenemos una hemisección medular, acá, donde el compromiso es completo, pero de un lado de la médula. Y producto de la vía sensitiva y de las vías motoras, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hay un compromiso motor ipsilateral, o sea, este paciente va a tener una paresia braquial, si es que es a este nivel, una paresia braquial, o sea, crural a izquierda, disculpen, crural, y la alteración de la propiocepción, recuerden que los cordones posteriores viajan ipsilateral por la médula y se cruzan arriba en el bulbo. Por lo tanto, va a haber una alteración de la propiocepción ipsilateral, del mismo lado. A diferencia de la alteración termalgésica, que esa cruza rápidamente al otro lado y por lo tanto el paciente va a tener alteración termalgésica contralateral. Una lesión de cordón anterior, que tiene que ver muchas veces por una protrusión discal o una anteroflexión muy importante, tiene compromiso más que nada anterior. Entonces el paciente tiene paraparesia, en este caso paraparesia, ambos nivel crural está afectado, y también está afectado la sensibilidad tanto termalgesia bilateral. Ojo que como la propiocepción va por atrás, por los cordones posteriores, en este caso podría estar preservado. ¿Ya? Hay algunos tipos de lesiones que son poco frecuentes. Esto generalmente se ve más en tumores del canal, más que por lesiones traumáticas, pero pudiera verse, especialmente en hiperextensión, de que esta zona central, por donde se cruzan los axones, pudiera tener un compromiso. Y ahí es cuando yo veo el clásico síndrome de nivel sensitivo suspendido y nivel motor también, que pudiera estar a ese nivel. Lo más clásico es el nivel sensitivo suspendido, o sea que el paciente, en la zona donde está este daño, donde se entrecruzan los axones, el paciente presenta una anestesia o analgesia, con un compromiso esfinteriano variable. ¿Ya? A este nivel, por ejemplo, sería esta zona la que estaría anestesiada del paciente y obviamente eso llamaría la atención. Y es lo que se llama nivel sensitivo suspendido. Las otras lesiones que se pueden ver, especialmente cuando está asociado a fractura de pelvis, algún politrauma, ¿cierto? Importante, es que el paciente tenga síndrome de cono medular o cola de caballo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el síndrome del cono medular generalmente los síntomas son simétricos, hay mucho compromiso motor, el paciente está con paresia importante, plegia, una anestesia en silla de montar con relativa preservación de propiocepción, y es muy importante en forma inicial y rápida el compromiso esfinteriano. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con la cola de caballo? Que en la cola de caballo hay mucho compromiso radicular, por lo tanto hay mucho dolor radicular. El paciente se queja de dolor radicular con la radiación clásica. Hay compromiso motor también, la anestesia es sencilla de montar y, ojo, no solo en silla de montar, sino que también la zona proximal de las extremidades inferiores. Y aquí, como no hay compromiso de cono medular, el compromiso esfinteriano es más tardío. Se puede presentar, pero es más tardío y no tan severo. ¿Bien? Entonces, en general, ¿qué es lo que yo voy a ver? Que si el paciente tiene una lesión a nivel vulvar, va a tener una tetraparesia, una anestesia importante, y como hay una lesión cervical alta cerca de la unión vulvar, puede haber riesgo, ¿cierto?, de paro cardiorrespiratorio y necesidad de ventilación mecánica. Una lesión C2, C3 también es muy alta, va a dar una tetraparesia, compromiso de extremidades superiores e inferiores con anestesia,
Y aquí va a haber una dificultad respiratoria por alteración del nervio frénico, ¿cierto? Y el paciente va a tener cierto grado de capacidad respiratoria, pero absolutamente alterada, con un control en trapecio y en esternocleidomastoideo. Entonces aquí también es un paciente que va a requerir algún tipo de apoyo ventilatorio. Ya cuando estamos hablando de una lesión C4, C8, el paciente va a tener una tetraparesia y anestesia con compromiso variable de las extremidades superiores, dependiendo si es una lesión completa o no. Y en este caso ya habría, el paciente estaría estable desde el punto de vista ventilatorio. Obviamente sigue siendo una situación grave, pero por lo menos, ¿cierto?, desde el punto de vista ventilatorio, el paciente va a tener cierta estabilidad. Bajo T1, el paciente va a tener una paraparesia, y va a depender si es que tiene alguna lesión, como ya comentamos, de cono medular o radicular, si es que es muy baja, cuáles van a ser sus características particulares. Pero en general, cuando es bajo T1, la posibilidad de que sea tetraparesia desaparece, y ahí uno ya habla de un paciente con paraparesia, y va a depender obviamente de dónde está la lesión, dónde va a estar el nivel sensitivo, si va a tener más o menos compromiso fenteriano, etc. Otro punto que es muy importante, lo que yo les comentaba al comienzo, es que siempre hay que pensar que también puede haber lesiones vasculares que puedan provocar infartos medulares o otro tipo de alteraciones vasculares, por ejemplo, a nivel cervical, se puede producir una disección de la carótida, ¿ya? Entonces, es muy importante si yo tengo un paciente con una lesión, un trauma raquimedular o una lesión por arma blanca o por arma de fuego a nivel cervical, si el paciente tiene dolor, uno de los diagnósticos diferenciales es que haya tenido una disección, por ejemplo, carotidia. Y ahí, ¿qué nos podría dar pista de que el paciente tenga no solamente una paraparesia, no solo un nivel sensitivo, sino que también tenga síntomas corticales? Una afasia, una menopsia, una apraxia, algún síndrome alterno o síntoma de fosa posterior, nos podría orientar a que el paciente, por ejemplo, tuvo una disección arterial, pongamos, ¿cierto?, la carótida izquierda, y eso provocó un infarto silviano izquierdo, por ejemplo. O también se ha visto lesiones de las vertebrales, de las arterias vertebrales, que eso puede generar un cuadro cerebeloso, etc. Entonces, de todas formas, esto nos tiene que llamar la atención, que el paciente tenga lesiones, síntomas que van más allá de lo medular. Lo otro que se puede ver cuando hay disección, por ejemplo, disección carotidia, uno puede pesquisar un síndrome de Horner, ¿ya? Que ya lo hemos comentado otras veces y que nos tiene que hacer pensar en este tipo de cuadros. Entonces, ojo cuando hay traumas cervicales, y no solo traumas, ¿cierto?, por una fractura o por una flexión o hiperextensión, sino que también por arma blanca y arma de fuego, de que puede haber alguna lesión vascular asociada. Las imágenes, ¿qué es lo que siempre se pregona? Radiografía, que lo ideal es que tengan por lo menos 3 proyecciones, y si es que tengo alguna lesión cervical alta, por ejemplo en contexto de autolisis, que sea transoral para ver la apófisis odontoide, y obviamente tratar de que sea de la mejor calidad posible, y si yo no tengo, tengo dudas o hay clínicamente la certeza de que tenga algún daño y tengo la opción, pasar a el TAC. Ya el TAC de columna, la verdad es que si es que quiero ver alguna lesión ósea, es lo mejor, me da una muy buena percepción anatómica. Por supuesto que hay muchos lugares que la primera aproximación sigue siendo la radiografía, pero si presenta alteraciones en la radiografía sugerente de alguna lesión, duda en la interpretación, o la radiografía no fue de buena calidad, o si tiene una radiografía normal pero persiste con alteración neurológica, yo debería llegar al TAC de columna. ¿Ya? La verdad es que es lo ideal, porque da más detalle. Si yo tengo un paciente que tengo radiografía normal, TAC de columna normal, y tiene un síndrome medular, el siguiente paso es una resonancia, ¿ya? Porque la resonancia me va a poder estudiar no el hueso, que es lo que se ve bien con el TAC y la radiografía, sino que voy a ir dirigido a ver médula. ¿Ya? Recuerden que hay muchas lesiones que pueden ser medulares y que no se van a ver muy bien en el TAC de columna. Y acá se ven, ¿cierto?, distintas tomas. Aquí está la apófisis odontoide, pensando, como ya les comentaba, en autolisis, alguna lesión cervical alta. Y lo ideal acá, por ejemplo, se ven las 7 vértebras, ¿cierto?, cervicales,
están bastante alineadas, ¿cierto? Y hay que ver la línea anterior, la línea media y la línea posterior, ya que tenga la altura que sea más o menos simétrica y que siga esta línea en forma más o menos, ¿cierto? Una línea no recta absolutamente, pero que tenga una curvatura normal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no veo una vértebra? Por ejemplo, aquí se ven menos vértebras de las indicadas, la última no se alcanza a ver bien, eso me va a quitar información, ¿ya? Y si yo no puedo tener una radiografía de buena calidad, y especialmente si el paciente tiene algún signo o síntoma de que tiene alguna lesión o él refiere espontáneamente mucho dolor, bueno, tendría que asumir que tiene una lesión, manejarlo así y idealmente llegar al escáner, ¿ya? Lo otro, como les comento, que si yo tengo una sospecha de una lesión cervical alta en contexto de autolisis, en esta proyección lateral, la verdad es que no se va a ver bien. Por eso que es muy importante esta proyección donde se ve muy bien la apófisis odontoide. Acá, por ejemplo, fíjense, bueno, esto es una situación dramática donde no se ve la apófisis odontoide, un paciente que sufrió autolisis. Este paciente de acá, aquí se ve una lesión muy importante cervical, ¿cierto? Donde se pierde la línea anterior y la línea media y la posterior. Y acá se puede ver que hay una pequeña fractura aquí hacia anterior y aquí también en la apófisis. Esta otra imagen, aquí se puede ver un plano anterior, una radiografía donde se ve una fractura por aplastamiento, probablemente. Fíjense que la calidad del hueso es bastante mala, osteoporótico, se ve menos denso, así que probablemente una fractura patológica. Aquí está el escáner y aquí, ¿cierto? En el plano sagital se ve bastante clara la fractura en relación con este plano anterior, que se ve el aplastamiento, pero aquí no es solo aplastamiento, sino que va también hacia anterior. Bueno, el tratamiento es el ABCD, inmovilización cervical hasta que no tenga una imagen que me diga, ¿cierto?, de que no hay una lesión. Si es que el paciente requiere intubación y estoy en una situación de riesgo de trauma raquimedular, TEC asociado grave, politrauma, el paciente refiere dolor cervical, etcétera, tengo que hacerlo con todos los cuidados, este tipo de maniobra. Y es muy importante, la médula es muy sensible a la isquemia, por lo tanto, si estoy en contexto de politrauma y el paciente está con tendencia a la hipotensión, ser muy agresivo con la hipotensión. Si estoy en contexto de shock neurogénico, que era lo que yo les comentaba, se sospecha por este asunto de la ausencia de taquicardia, también hay que tratar de hacer un manejo agresivo con esa hipotensión, dar atropina si es necesario, y en el shock neurogénico se ocupa en corticoides. ¿Mm? La cirugía, bueno, la mayoría de las lesiones que requiere cirugía, la gran mayoría se pueden diferir, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son situaciones en las cuales, por supuesto, hay que pensar en algo quirúrgico? Cuando hay una dislocación, ¿ya? Cuando hay fracturas cervicales con lesión medular asociado, cuando hay extrusión o protrusión de material discal y que puede estar, ¿cierto?, provocando un conflicto de espacio con la médula. También cuando hay fracturas de arcos vertebrales que tienen algunos fragmentos deprimidos. Hay fracturas conminutas que pueden hacer que se haga inestable la médula, ¿cierto? O que tenga una lesión medular que en su momento se evaluó no quirúrgica y el paciente, a pesar del tratamiento médico, vaya agravando. Recuerden que también pueden haber hematomas epidurales asociados, por ejemplo, que también pudieran requerir drenaje, ¿ya? Entonces, en general, cuando ya hay una lesión medular que yo compruebo en la radiografía o en el escáner o en la resonancia, por supuesto que voy a requerir la opinión de un especialista al respecto. Y el manejo general es muy importante, la prevención de TEP y TBP, porque son pacientes que van a estar en reposo importante. Manejo de la motilidad intestinal, si es que tiene alguna lesión autonómica por lesión medular asociado. El cateterismo vesical, si es que, de nuevo, tengo alteración de esfínter, por ejemplo, prevención de escaras por la inmovilidad y, dentro de lo posible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de trauma raquimedular? Lo más importante es la sospecha. ¿Y cuándo lo voy a sospechar? En situaciones de trauma de alta energía, especialmente asociado a TEC grave,
una inmovilización preventiva hasta que no se demuestre por imagen, si es que tengo la sospecha de que se ha descartado que tiene una lesión. Un examen físico siempre buscando nivel sensitivo, nivel motor y trastorno esfinteriano. La mejor imagen posible, si es que tengo disponible radiografía que sea de tres perspectivas, ¿cierto? Y que sea de buena calidad. De lo contrario, lo ideal es un escáner. Y si tengo dudas de lesión medular, a pesar de que el escáner y la radiografía estén normal, llegar a la resonancia. Si es que tiene alguna lesión, alguna lesión que se comprueba en la imagenología, solicitar la evaluación del especialista para ver si hay alguna indicación quirúrgica y siempre estar atento a que si hay trauma raquimedular puede estar asociado a un shock neurogénico y va a requerir un manejo agresivo en ese sentido y no se soluciona, ¿cierto?, dando volumen porque el origen es distinto.